En el corazón de la identidad mexicana duerme una leyenda, una historia que ha moldeado el alma de la nación durante siglos. Una historia susurrada a través de generaciones, transmitida de madres a hijas, de ancianos a jóvenes, asegurándose de que nunca se desvanezca. Habla de la Malinche, la mujer indígena que unió dos mundos, solo para ser condenada por la historia. Fue tanto traductora como traidora, una figura de inmensa complejidad. Pero la leyenda también habla de su regreso, de un día en que despertará de su sueño, trayendo consigo los ecos del pasado. Este no es un despertar literal, por supuesto, es simbólico. Representa un resurgimiento de su influencia y espíritu. Un resurgimiento de su espíritu en los corazones del pueblo mexicano, un renacimiento de su historia en la conciencia cultural. Esta idea, esta activación de la Malinche, conlleva el potencial de un cambio cultural y político sísmico, sacudiendo los cimientos mismos de la sociedad. Plantea la pregunta: ¿qué le pasaría a México si el espíritu de la Malinche despertara completamente hoy? ¿Sería una fuerza de unidad o de división? ¿Su regreso traería sanación o agitación? ¿Curaría viejas heridas o abriría nuevas? ¿Marcaría una nueva era para México o un regreso a un pasado problemático? Las posibilidades son tan vastas como inciertas. Las respuestas, como la mujer misma, están envueltas en complejidad, cubiertas por capas de historia y mito. Para entenderlas, primero debemos profundizar en la historia, desenterrando las verdades enterradas bajo siglos de narrativa. Debemos confrontar la verdad de quién fue la Malinche y el peso que su legado sigue llevando, reconociendo tanto sus contribuciones como sus controversias. Solo entonces podremos empezar a comprender las implicaciones de su potencial despertar y lo que podría significar para el futuro de México. La Malinche. El nombre en sí es un susurro, un suspiro, un lamento. Resuena a través de los pasillos de la historia, llevando consigo el peso de siglos de dolor y controversia. Se encuentra en el corazón del capítulo más doloroso de la historia de México, la conquista española. Su historia está entrelazada con la caída de imperios y el surgimiento de un nuevo mundo. Nacida en una tribu indígena, fue vendida como esclava cuando era niña. Sus primeros años fueron un tapiz de dificultades y resiliencia. Su vida, desde el principio, estuvo marcada por la pérdida y la traición. Sin embargo, se adaptó, sobrevivió y aprendió a navegar las aguas traicioneras de su realidad. El destino, sin embargo, tenía un camino diferente reservado para ella. Un camino que la llevaría al centro de una vorágine histórica. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a las costas mexicanas, la vida de la Malinche dio otro giro brusco. Fue empujada a un papel que definiría su legado. Se convirtió en la traductora de Cortés, su guía, y en última instancia, la madre de su hijo. Sus habilidades lingüísticas y su conocimiento cultural la hicieron indispensable. La historia la recuerda como la Malinche, un nombre que huele a traición. Pero su historia es mucho más compleja de lo que una simple etiqueta puede transmitir. A menudo se la presenta como una traidora, una mujer que traicionó a su pueblo por el amor de un conquistador. Esta imagen ha perseguido su legado durante generaciones. Esta narrativa, sin embargo, es simplista y en última instancia, incompleta. No capta los matices de su situación y las decisiones a las que se enfrentó. Para entender a la Malinche, hay que mirar más allá de la etiqueta de traidora y ver a la joven atrapada en las fauces de la historia. Era una figura de inmensa complejidad y contradicción. Era una superviviente, una estratega y, sí, una madre que luchó para proteger a su hijo en un mundo en llamas. Su legado es un testimonio de la resiliencia y la adaptabilidad del espíritu humano. Hablar de la activación de la Malinche es adentrarse en el reino de la metáfora, explorar las capas de historia y cultura que han dado forma a su legado. Es imaginar su espíritu, largamente dormido, despertando, como la primera luz del alba sobre tierras antiguas. Este despertar no es un evento singular, sino un proceso gradual, que se desarrolla como los pétalos de una flor. Se manifiesta en el creciente reconocimiento de los derechos indígenas, un movimiento que cobra impulso cada día que pasa, la revitalización de las lenguas nativas, que alguna vez estuvieron al borde de la extinción, ahora se enseñan a las nuevas generaciones.
y la creciente visibilidad de las mujeres indígenas en puestos de poder, rompiendo barreras y estereotipos. Imaginen, por ejemplo, a una joven indígena, con el pelo trenzado, de pie ante el Congreso mexicano, con voz firme. Habla en una lengua que ha sido silenciada durante siglos, sus palabras resonando en los pasillos del poder, reclamando una herencia perdida. Esta es la Malinche activada, un símbolo de resiliencia y fuerza. Este es su legado al que se le da voz, una narrativa reescrita por aquellos que honran su memoria. Su activación también se puede ver en el arte que fluye del corazón de México, vibrante y lleno de vida. Imaginen una sinfonía de sonidos que combina instrumentos antiguos con melodías modernas, creando una fusión armoniosa. O un mural vibrante, salpicado en el costado de un edificio, que representa a la Malinche no como una traidora, sino como una reina guerrera, con la cabeza en alto, su espíritu intacto. Estos son solo atisbos, pequeños temblores que insinúan un despertar mucho mayor, un renacimiento cultural. Pero, ¿qué significaría que la Malinche realmente se levantara, que reclamara por completo su lugar en la historia? ¿Qué pasaría si su espíritu impregnara por completo el alma de México, transformándolo desde dentro? Sección 4. Ecos en el presente. Movimientos sociales y el legado de la Malinche. Las semillas de la activación de la Malinche ya se están sembrando. En todo México están surgiendo movimientos sociales, impulsados por un deseo de justicia y una recuperación de la identidad indígena. Desde los zapatistas en Chiapas hasta las mujeres indígenas que lideran protestas en la Ciudad de México, el espíritu de resistencia arde con fuerza. Estos movimientos no se tratan simplemente de derechos sobre la tierra o representación política, aunque esos son componentes críticos. Se trata de reclamar una narrativa que ha sido robada durante siglos. Se trata de descolonizar la historia y reclamar las voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. La frase "Yo soy la Malinche" se ha convertido en un grito de guerra para muchos, una forma de reclamar su imagen y redefinir su legado. Ya no es un símbolo de traición, sino que se la abraza como un símbolo de supervivencia, resiliencia y, en última instancia, poder. Sección 5. ¿Una nación transformada? Imaginando el impacto del regreso de la Malinche. Imaginen un México donde las lenguas indígenas no solo se conservan, sino que se celebran. Un México donde las contribuciones de las comunidades indígenas se entrelazan con el tejido mismo de la identidad nacional. Un México donde los rostros del poder reflejan la verdadera diversidad de su gente. Este es el potencial que tiene el despertar de la Malinche. Su regreso podría marcar el comienzo de una era de profunda transformación cultural y política. Podría conducir a una sociedad más justa y equitativa que honre sus raíces indígenas y abrace su compleja historia. Sin embargo, como cualquier revolución, esta transformación no estaría exenta de desafíos. Habría quienes se aferran a las viejas narrativas, que temen los cambios que representa el regreso de la Malinche. Habría quienes se benefician del statu quo, que intentarían suprimir su mensaje y mantener su control sobre el poder.